Norman, que a mí me llamó mucho la atención y lo comentamos un tantito, ¿no? Una nota, un análisis de The Wall Street Journal en el que advierte que Claudia Sheinbaum Pardo es la ganadora de la política arancelaria de Donald Trump y que las exportaciones mexicanas, contrario a lo que muchos funcionarios de gobierno y economistas temían, no se han visto afectadas por los aranceles de Donald Trump. Sí, al contrario, hay un aumento significativo. Y Claudia, dicen, es un ganador inesperado. Yo digo inesperado, ¿de qué? Si aquí, ¿cuántas veces dijimos que Claudia le supo dar la vuelta al presidente Donald Trump desde el 20 de enero pasado? Supo entenderlo, lo estudió, y fuimos llevando por el camino que Claudia tomó esa decisiones inteligentes a partir de la sangre fría que tiene, verdaderamente, que le ha funcionado muy bien. Y no es sangre fría, la verdad es que eso es minimizar todo. Es un análisis del comportamiento del gabinete de Donald Trump a partir de Donald Trump. Así que las exportaciones mexicanas han crecido. En México está, yo les decía, el tipo de cambio está a 17.93 pesos por dólar, como nunca. Este, las tarifas arancelarias, México es el mayor beneficiado. Así que yo no sé qué interpretación darle, Jaime, excepto que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entendió el juego, es, estudia muy bien a Donald Trump y está estudiando lo que pasa en el mercado internacional o en los mercados internacionales y entiende la proximidad geográfica y la integración industrial con Estados Unidos. Y eso ha hecho que con Claudia Sheinbaum Pardo México sea más competitivo y que verdaderamente no hay eso de que México se aprovecha de Estados Unidos porque la verdad sigue vendiendo, Jaime. Está apagado tu micrófono, Jaime. Perdón. Además, Claudia Sheinbaum entendió muy pronto, y yo creo que es muy posible que Andrés Manuel López Obrador le haya pasado el tip. Yo creo que Andrés Manuel le ha de haber dicho a la presidenta, no te metas con el ego de Donald Trump, porque su ego es el talón de Aquiles que puede hacer daño a la relación bilateral. Y Claudia Sheinbaum siempre, siempre, siempre se mostró respetuosa de Donald Trump. Incluso si hacemos un listado del número de preguntas que le han soltado a la presidenta en la mañanera, cuestionándola sobre qué opina de las opiniones del presidente Trump. Señora, pero el presidente Trump dijo esto. La presidenta ha sido brillante en esquivar ese tipo de preguntas diciendo, bueno, el presidente Trump tiene su propia forma de expresarse. Yo tengo que decir que esto y esto y esto. No estamos de acuerdo, pero nos llevamos bien. Ha sido muy diplomática, demasiado inteligente la presidenta a la hora de tratar con un palito a Donald Trump. Y además, yo creo que, como siempre ocurre en la vida, siempre hay esta tendencia a la gente que quiere mucho a la presidenta de decir, no, es que es una giganta, no. En parte es cierto, en parte es cierto. Pero yo creo que hay que analizar las cosas de forma objetiva. Sí, efectivamente, la presidenta tuvo una gran inteligencia a la hora de lidiar con un tipo tan intempestivo como Donald Trump, pero también hay que reconocer que muchas otras fuerzas se convirtieron en compañeras de viaje y en aliadas estratégicas de la presidenta. Por ejemplo, los productores, la industria automotriz de Estados Unidos, que depende mucho de la manufactura mexicana, de esta cadena de producción, estuvieron al lado de México. La Cámara de Comercio de Estados Unidos estuvo al lado de México en muchos de los capítulos de la negociación. Y por contra, fíjate, los sindicatos de Estados Unidos estuvieron en contra de México en la hora de las negociaciones. Por tanto, yo creo que si uno hace un análisis más detallado, sí, realmente se puede decir que Claudia Sheinbaum ha tenido un papel muy meritorio en las negociaciones frente a Donald Trump y tiene una mano izquierda impresionante. Lo vimos
durante esta ceremonia a la que se vio obligada a asistir en Washington para el sorteo del Mundial. Vimos cómo había este ambiente de camaradería, pero claro, la presidenta de México sabe muy bien que jamás, jamás de los jamases se va a poder confiar en un gobierno como el de Estados Unidos, esté bajo bando demócrata o republicano. Así, sí, qué bueno, y es una nota atractiva, el titular vende mucho, de que Claudia es la ganona de esto, pero no es tan así, no es tan así cuando aterrizamos la información e incluimos todos los elementos en cuestión. Que México, la enorme ventaja que tiene, la enorme ventaja estratégica, quiero decir, que México tiene es precisamente su proximidad con Estados Unidos, para bien y para mal, porque la mayoría de las empresas que tienen inversión en México son de origen estadounidense y a ellas no les conviene que haya una guerra abierta, cruel, arancelaria con México. ¿Por qué? Pues porque saben que efectivamente van a perder ellos mismos. Y de ahí que la Cámara de Comercio de Estados Unidos siempre haya estado, no al 100%, pero en la gran mayoría de los casos del lado de México. Así es que qué bueno que las cosas han sido así. Siempre hay esta tendencia, y sobre todo de parte de los gobiernos extranjeros, y sobre todo de medios que se dedican al área económica, hay esta tendencia a decir: "El ganador es fulanito", ¿no? Pero cuando todos sabemos, incluso fíjate, eh, la presidenta, casi siempre que se le dice a uno: "Oiga, pero usted la considera la ganadora", siempre ella, introduce un matiz. Bueno, sí, porque esto, y esto, y esto, y esto, porque sabe muy bien ella que, este, que el mérito sí es en buena medida de ella, porque ella es la jefa de Estado, pero las circunstancias y sobre todo el equipo que ha acompañado a la presidenta, también ese es otro ángulo. El equipo que ha acompañado a la presidenta ha hecho una buena labor. Yo no, ¿cómo se llama? Marcelo Ebrard no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que ha hecho un buen trabajo hasta donde sabemos, ¿no? Ahora, sí, el único, y me vas a permitir, querido amigo, me van a permitir, el único reclamo que yo le hago esta mañana a la presidenta, sin acritud, pero es un reclamo, es: señora presidenta, por favor, ya deje de hacernos competencia, a nosotros los reporteros. ¿Viste cómo estaba entrevistando al de las máquinas perfiladoras? ¿Viste cómo estaba en plan de reportera la presidenta? No, Paco, no vamos a permitir, eso es intrusismo. Vamos a quejarnos a la Comisión Nacional Defensora de Derechos Humanos de los periodistas, Sí, entrevistadores, sí, opinadores y demás. Y exacto. vamos a decirle, Jaime, Sí, elevar tu protesta sí, formal, y vamos enérgicamente. a hacer un plantón frente a a la presidencia de Sí. la República. Te vamos a llevar tu banquito para que Se pero no, veía, por déjenme cierto, decirle, qué guapa sí, Jaime. reportera, qué guapa reportera estaba ahí entrevistando el de las máquinas. Jaime, te vas a echar de cabeza, pero cuando somos poco más de 7,200 personas en esta familia sin censura, recuerden, like o me gusta, como dice Vicente Serrano, para que no nos extrañe, que seguramente nos está escuchando mientras viaja, una lluvia de likes. Y denle a la campanita para que esos cabrones de YouTube no escondan nuestro contenido. Así que recuerden, una lluvia de likes. Denle a la campanita ahí, y si no le tiene, se la borraron, hay que seguirle machacando. Así que por favor eso, y recuerden también los superchats, ahí los tenemos, que Ceci Vega nos lo recuerda con una con una flechita, y sí, como dice Ceci, sí que estamos baneados en Sin Censura TV, pero hay que dar la batalla todos los días, y cuando no está Vicente hay que darla más para entregar buenos resultados, porque YouTube sí, seguramente que nos esconden, así que hay que darle a la campanita. Lo hemos visto, hay programas que estamos en 15,000 vistas o me likes, y de pronto caemos a bien poquitos, la verdad, caemos a 8,000, 9,000, y eso es porque nos están escondiendo. Así que ya sabe, campanita.
y like o me gusta, chats, super chats. Y recuerde que también tenemos una cuenta bancaria en Banorte, a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, para el Chayotito del pueblo, como lo llama Vicente Serrano, y el número de cuenta, no, discúlpeme, el número de tarjeta, ese en realidad es la tarjeta, es en Banorte 4189-1400-5511-8185. Y este comercial lo, lo impulsamos para esconder las preferencias y las quejas de Jaime Hernández para la nueva reportera que vimos entrevistando ahí a un maquinista. Jaime, elevada tu protesta, bien tomada. Muchísimas gracias. Pero Norman, de pronto parece que hay una contradicción en Donald Trump, que no se puede esconder y queda expuesto porque cuando habla de los abusos de México, en realidad a quienes está beneficiando, por ejemplo, ahora es en la cadena productiva, lo decía Jaime, es a los industriales de su país. También, claro, se beneficia a México, pero si castiga a alguien, va a castigar a los industriales de su país. México no roba empleo, les está dando empleo también, está generando, y es algo que de pronto no vemos y resulta como ahora, ¿no? Que México sí está ganando, pero gana Estados Unidos también, Norman. Sí, bueno, en una combinación, ayer lo veía yo de una estadística, ya muy tarde, de una estadística mundial que se puede obtener información de diferente índole, y en este caso concretamente hablaban de los aranceles. México es quien en una combinación de aranceles, incluyendo acero, aluminio, etcétera, etcétera, es el país que tiene la menor tasa de arancel. De esta empezamos, y claro, acuérdense que un 80 y tantos por ciento, 86 si no me equivoco, representa justamente los productos que no están, que están todos, perdón, bajo el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, y todo eso nos da un porcentaje de 4 y fracción por ciento en términos de aranceles. Nosotros siempre lo dijimos, esto no es nuevo, lo dijimos hace muchos meses en otro programa, en el programa nocturno, que México sería el gran ganador, pero hay motivos para pensar en ello. Pensamos que también Canadá se podría beneficiar, pero hay motivos suficientes para pensar en que México sería el gran ganador. Primero, esa integración que hay en términos económicos con los Estados Unidos. Tenemos muchísimas empresas estadounidenses en México que ciertamente ocupan mano de obra y también algo de insumos mexicanos, y por eso, y que exportan a su país, así que, y al resto del mundo. Y así que, bueno, pues ese era uno de los grandes beneficios. Tenemos también la cercanía, 3.200 kilómetros de frontera, en donde todos los días pasa mercancía para los Estados Unidos y viceversa. Es decir, tenemos una tremenda integración de carácter comercial, pero también cadenas productivas que se han venido consolidando, y que a veces es hasta un poco difícil identificar cuál es el componente estadounidense, canadiense, mexicano, etcétera, pero bueno, se está logrando. Yo creo que ahí hay que decirlo, Marcelo Ebrard está haciendo un buen trabajo, un buen papel. Sabemos que hasta ahorita, y hay que decirlo siempre de esa manera, hasta ahorita México es el gran ganador. Ahora, no hay que olvidar que pronto, tanto como la próxima semana, se vuelven a reunir los negociadores para que a mediados de año se tenga ya un tratado, un TEMEC absolutamente revisado y negociado, porque en esto tiene mucho que ver la capacidad de negociación que se tenga, y yo creo que México la tiene. Cuando se habla de que la presidenta, y esas son las cosas que a mí me pueden molestar mucho, cuando se cuestiona que la presidenta ha sido permisiva, ha sido hasta abyecta, dicen la oposición, con respecto a su relación con Trump. Me parece terriblemente injusto esto,
porque la presidenta ciertamente que tiene una ideología absolutamente diferente a Trump, ha sido capaz de negociar con mesura y con objetividad los intereses de todo un pueblo. Es decir, no es la opinión personal de la presidenta, no es la opinión personal de Trump lo que debe de prevalecer. Debe de prevalecer siempre los intereses de pueblos que son inmensos. Estamos hablando que México tiene 130 millones de habitantes prácticamente, y Estados Unidos, si no me equivoco, anda en 330. O sea, son países muy grandes. México ocupa el lugar número 11 en la población total, es decir, es la población número 11 de todos los países en el concierto de naciones. Y bueno, Estados Unidos, pues sabemos también que es de los países más poblados del mundo. Entonces, estamos hablando también de que este es un mercado, el mercado del norte es terriblemente grande, es muy poderoso, y no es un mercado que se pueda estar manejando a capricho ni de Trump, ni de la misma presidenta, ni de Carney por parte de Canadá. Creo que debe de haber objetividad, y sobre todo, sabemos que Trump es un hombre de caprichos que siempre termina por aterrizar en lo conveniente, porque por más que el tipo esboce caprichos para imponer su apellido o su nombre en determinados sitios del mundo, bueno, pues él sabe perfectamente bien lo que un empresario debe de saber, y es el 2 más 2 siempre son 4, y ahí no puede equivocarse. Tenemos que tener objetividad en términos de negocios, y la mesura, insisto, la mesura de la presidenta es una mesura, yo diría que extraordinaria, porque ha tenido la capacidad de negociar con este hombre. Ahora, esto lo respetan en todo el mundo, menos en la pequeña oposición mexicana, ¿no? Que pues tratan de encontrarle siempre peras al olmo, y esto no es posible, mi querido Paco, mi querido Jaime.